al libro de Romanos. Nuestra base bíblica va a estar en Romanos 4, 18, 21. Y cuando estaba leyendo esto, me surgió a mí una duda y me pregunté a mí misma, dije, Marta, ¿qué tanto tú crees en Dios? Porque yo siempre les digo y les platico que cuando nosotros hablamos de fe y decimos es que sin fe es imposible agradar a Dios y hasta nos sabemos de memoria, y es que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a un monte quítate y échate al mar, y nos gusta, nos anima y es bonito. No les estoy diciendo que está mal, no, está bien, nos podemos aprender la Biblia, pero creerla en el momento de dificultad, en el momento que estás pidiéndole algo a Dios y Dios todavía no te responde porque todavía no es el tiempo, en donde tienes que activar esa fe, en donde esa esperanza no tiene que morir. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito y que el apóstol Pablo nos dio, por ejemplo, a Abraham, que dice que él creyó de esperanza, en esperanza contra esperanza. Y es que yo le hablaba y le decía aquí al inicio de que hablamos de tener fe, hablamos de creer en Dios, pero si en esta tarde nos pusieran un termómetro medible y un medible real de cuánta es nuestra confianza en Dios, ¿a cuánto llegaría ese termómetro? ¿Será que subiría un poquito? ¿Será que llegaría hasta la mitad? ¿O será que llega hasta el 100%? Yo les decía, yo me estaba midiendo, yo le decía, Señor, y le agradezco, perdonen que habla de mí, pero he llegado a esta etapa de medirme yo, de compararme yo con el yo de antes. Porque yo les decía antes, yo decía, yo creo, yo confío, yo oro, pero cuando las cosas no pasaban como yo quería, como yo se las había pedido a Dios, yo me frustraba, yo me enojaba. No sé si usted fue así o es así, pero el Señor no quiere eso de nosotros. El Señor quiere que nosotros tengamos una esperanza en Él. Vamos a hablar sobre Romanos 4, 18, 21. Nos dice la Nueva Versión Internacional: contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Subraye esas dos palabras, por favor. Y de este modo llegó a ser como padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Esa fue una promesa que Dios le hizo a Abraham y a Sara. Vamos a seguir leyendo. Su fe, no se debilitó, aunque él reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Por favor, también subráyeme, reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Dos inconvenientes como para decir, ¿será que puede tener un hijo? Ante la promesa de Dios no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que él había prometido. Plenamente estaba confiando. Abraham se pudo ver en un espejo, podía ver las canas, podía ver su cuerpo ya muerto, dice la palabra, ya no tenía vigor, y sabía que su esposa Sara, su matriz estaba muerta. Aún así, él decidió esperar. Pero, ¿qué es la esperanza? ¿Qué es la esperanza? Nos dice el diccionario que la esperanza es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo esperanza porque sé que lo voy a conseguir. Me voy a graduar de la universidad, me voy a casar algún día, tengo esperanza que mis hijos van a llegar a estudiar. ¿Por qué? Porque miramos eso alcanzable. Entonces, una esperanza es algo que yo sé que lo voy a alcanzar, que no hay nada, por así decirlo, no hay nada en contra para obtener aquello que estamos esperando. Podemos decir que son circunstanciales porque hay algo
que me dice que sí voy a poder eso. No tengo nada en contra. Yo no sé si usted ha escuchado este dicho que dice, la esperanza es lo último que se muere. ¿Verdad que sí? Es un dicho popular. Y yo me ponía a pensar, pero ¿por qué dicen? Bueno, es que eso es, o sea, no ha pasado de este modo, pero hay algo ahí que me hace creer que sí va a suceder. Pero esa esperanza está basada en las circunstancias de la tierra. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que creer en algo, pero todo lo que está a nuestro alrededor es todo lo contrario? Es lo que le pasó a Abraham. Cuando el Señor vino y le dio la promesa, porque yo me pongo a pensar, ¿por qué no le dieron la promesa cuando Abraham tenía sus 20 años, 22 años, 30 años, cuando recién se casó con Sara? Porque yo creo que todas las personas que se casan es lo primero que sueñan con tener hijos, pero no. La promesa de Dios llegó y fue, mire, gloria a Dios, porque es para darnos a nosotros una gran lección. La promesa de Dios llegó cuando Abraham tenía un poquito más de 100 años. No tenía que ir a un doctor para saber que Sara no podía tener hijos, porque yo me imagino que lo habían intentado, como matrimonio que eran, habían intentado tener hijos, pero no se había podido. Llega una promesa, imagínese usted, ¿qué es lo que usted está esperando ahorita? ¿Qué promesa de Dios? Usted la ve inalcanzable, usted dice, es imposible, pero el Señor te está diciendo, cree, esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque aunque todo esté patas arriba, como decimos acá en Guatemala, aunque todo esté lo contrario de lo que tú quieres, el Señor te está diciendo, tranquilo, espera. ¿Qué es creer en esperanza contra esperanza? El enemigo de nuestra alma, que no nos quiere ver bien, que nos quiere ver destruidos y que quiere que nosotros tengamos lo contrario, la desesperanza. Viene y te dice, por ejemplo, yo no sé por qué este ejemplo siempre, desde que estaba estudiando este tema, me venía a la mente. Tal vez porque lo he escuchado de personas que están a mi alrededor, que están esperando con ansias tener un bebé y llegan y dicen, es que tengo que tener a mi hijo antes de los 30 años porque según, escuchen, y es que lo dicen, según los doctores, después de los 30 años ya es difícil que una mujer quede embarazada porque la matriz está seca, porque la matriz se debilita, porque yo no quiero ser abuelita de mis hijos. Y empezamos a creernos todo lo que el mundo nos dice. Cuando en la Biblia nosotros, si nos ponemos a leer la Biblia y a estudiar la Biblia, miramos ejemplos, porque no solo fue Sara, también la mamá del profeta, ahí se me fue el nombre, la que lloraba mucho en el altar. La mamá de Samuel también no podía tener hijos. Y no nos hablan de la edad, pero hablan de que habían intentado, pero no se había dado. Pero ellas decidieron creer en Dios y no creer lo que el mundo nos dice, lo que esos dardos del enemigo nos están intentando decir, nos están intentando hacer creer. Y lamentablemente, amiga y amigo que me está mirando a esta hora de la tarde, lamentablemente nosotros creemos en eso. No creemos en lo que la Biblia nos dice. Por eso yo les decía, tengo a mi alrededor personas que me han dicho esto. Y hasta yo lo he dicho, yo le digo, no hombre, tal vez sí tienen razón, ¿verdad? Porque ya la edad ya no es lo mismo. Pero si Dios te prometió, ¿por qué dejas de creer en la promesa que Dios te dio? El enemigo quiere que tú hagas todo lo contrario a lo que Dios... Esa es la tarea del enemigo. Que tú dejes de creer, que tú te desinfles, dicen acá, que te desconches, que tú digas, estés emocionada y de repente te digan, no va a poder por esto, porque hay quistes en la matriz, porque usted tiene esto, porque es hereditario, porque tiene diabetes. ¿A quién estás creyéndole? ¿A qué voz le estás haciendo caso? Porque la fe es fe. Tú activas la fe en Dios o activas la fe en lo que el mundo te está diciendo. Y muchos me podrían decir, sí, pero es que usted no está en las circunstancias, usted no está en los zapatos de esa persona. Pero yo te vengo a decir que el Señor hoy te dice
que si tú crees en esa promesa que Él te dio, aunque el doctor te haya dicho que no, Él lo va a hacer. Pero Él quiere que tú creas. El tiempo está mal, estoy fuera de tiempo, la deuda no baja. ¿Cuántas cosas negativas el enemigo te ha hecho creer? ¿Cuántas? Tal vez tu situación no es que querer ser mamá. Tal vez tu situación es que estás en una deuda y precisamente estás sin trabajo y precisamente miras todo negativo. Hoy te vengo a decir, ¿crees en Dios? Sí. Si tu respuesta es sí, empieza a activar esta esperanza contra esperanza. Jeremías 29:11 nos habla que Dios tiene planes de bien para nuestra vida. Si nosotros decimos creer en Dios, porque yo siempre te lo digo, decimos y lo hacemos, pero cuando llega ese examen de prueba, cuando nos pasan ese papel así inesperado, dicen, bueno, hoy vamos a probar su fe. ¿Será que salimos aprobados? ¿O será que somos de los que empezamos a reclamar, Señor, pero yo no te estoy pidiendo esto, todo lo que yo te pido, como que todo lo contrario? Esa es la esperanza, el saber que Dios tiene planes buenos para mí. Yo te pregunto, si tú eres padre de familia, ¿qué planes tienes tú para tus hijos? Los planes que tú tienes para tus hijos son planes buenos. Tú dices, bueno, yo quiero que mi hijo sea más que yo, que mi hijo estudie, que mi hijo llegue a la universidad, que mi hijo dirija una gran empresa o que mi hijo tenga una empresa, porque tú planificas y desde que tal vez el bebé está en tu vientre, en el vientre de tu esposa, empiezas a ahorrar, empiezas a sembrar cosas buenas porque has entendido que todo lo que tú siembras, también tus hijos lo van a cosechar. Yo tuve esa bendición y yo ya no tengo a mis papás acá conmigo, pero a veces veo que recibo cosas que yo digo, wow, yo no hice nada para merecer esto, pero recuerdo la clase de padre que tuve y yo sabía que ese hombre sembró cosas buenas que ahora no solo yo, sino también mis hermanos están recibiendo. Entonces tú como padre quieres cosas buenas para tus hijos, ¿verdad que sí? Tú deseas todo lo mejor y todo lo que está en tus manos lo haces posible para que ellos tengan un futuro mejor. Imagínate nuestro papá, nuestro Dios.